Revelador, el increíble cambio que una empleada humilde logró para el hijo de un millionario. Mariana, una mujer de 28 años, sabía que su vida no podría ser más diferente a la de Sebastián, el hijo del magnate empresarial que había caído en su vida como un rayo en un día soleado. Desde pequeña, había aprendido que el trabajo duro y la dedicación a su familia eran lo único que realmente importaba. Sin embargo, aquí estaba, en la mansión de oro y cristal donde el ruido de los coches lujosos y las risas despreocupadas resonaban. Ella limpiaba, cocinaba, esfuerzo tras esfuerzo, con el corazón continuando su lucha por el bienestar de los suyos. Pero cuando su jefe le pidió que cuidara de Sebastián, todo cambió. Sebastián, el niño rico atrapado en las expectativas irrealizables de un padre autoritario, parecía tenerlo todo: dinero, privilegios, una vida de ensueño. Pero Mariana podía ver más allá de esa fachada brillante. Sus ojos cansados revelaban un vacío abrumador, una lucha interna que ella conocía demasiado bien. Durante las tardes, mientras Sebastián ensayaba su música en su habitación, ella no solo escuchaba notas, sino que percibía un grito silencioso. «Quiero ser discernido, quiero ser escuchado», parecía decir su melodía. Pero el peso de su padre lo tiraba al abismo. Mariana sintió un impulso de protegerlo y a la vez, una ira que crecía en su interior. ¿Qué pasaría si un recital clandestino pudiera ser la respuesta? ¿Podría, en un acto de valentía, ayudar a Sebastián a liberarse de las ataduras de la tradición familiar? Pero, ¿qué pasaría con su vida? ¿Con su trabajo y con la estabilidad que había conseguido mantener a flote para su propia familia? Una tormenta de ansiedad y dudas la invadió. Aquella noche, mientras su mente viajaba de un pensamiento a otro, su respiración se hacía más irregular. Dudar era traicionar sus propios valores. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El ensayar cada nota juntos fue un alivio, pero la sombra de lo que podría pasar si la verdad salía a la luz creció en intensidad. La presión de la desaprobación se sentía como una mano apretando su cuello. ¿Podría permitir ese recital? Los murmullos de los ricos la rodeaban, la veían como una intrusa, una empleada que osaba desafiar el orden establecido. La combinación de admiración y miedo que sentía por Sebastián le dio fuerzas, pero también una sensación de traición hacia su propio futuro. El día del recital se acercaba como una tormenta anunciada, y cada ensayo traía consigo un torrente de emociones. Cuando plantó la semilla en el corazón de Sebastián, en una simple charla en aquel garaje prestado, ella también se desnudó emocionalmente. «Mi padre espera que sea alguien que lleve su legado», confesó Sebastián, y en su voz había un eco de desesperación que resonó en los muros de su propia alma. ¿Por qué la ambición de un padre tenía que arruinar los sueños de un hijo? Mariana se sentía atrapada entre dos mundos: el suyo, donde el amor y los sacrificios eran su razón de ser, y el de Sebastián, donde todo parecía estar forjado en oro, pero la libertad carecía de peso. Mientras la noche se cierne, Mariana se veta a sí misma analizando lo que estaba por venir. La llamada de su jefe, distante pero amenazante, rompió el aire como un cristal al estrellarse contra el suelo. Su corazón estaba en juego, su empleo, su vida. De la vida de ella dependía su familia, pero el vacío de Sebastián clamaba por ayuda. En ese trance de incertidumbre, Mariana tendría que elegir. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para ayudar a una voz que también, de alguna manera, era una extensión de su propio deseo de ser escuchada? ¿Podría encontrar el coraje que se asomaba a la puerta de su corazón? La vida tenía un camino difícil que recorrer ante ella, y las decisiones ya estaban a punto de tomar su rumbo. La mañana del recital llegó acompañada de un cielo plomizo, como si las nubes compartieran la gravedad que Mariana sentía en su pecho. La incertidumbre y el miedo la envolvían, pero también una chispa de determinación que había estado gestando en su interior. Mientras preparaba un desayuno frugal para su familia, cada movimiento era un ejercicio de concentración. Sabía que sus manos temblaban, no por el frío, sino por la presión de lo que estaba por hacer. ¿Por qué me importa tanto?, se preguntaba, mientras batía los huevos con más fuerza de la necesaria.
La realidad era que la vida de Sebastián representaba una parte de ella misma, un reflejo de sus propias luchas, deseos reprimidos y anhelos de libertad. Era más que un niño rico, era un alma buscando su lugar en el mundo, y ella había decidido ser su cómplice en ese viaje. Durante el camino a la mansión, su mente corría desbocada. Las caras de sus vecinos resplandecían en su memoria, la señora Marta, siempre con la mirada de desaprobación, don Luis, quien nunca perdía la oportunidad de recordarle su lugar. Pero hoy, esos rostros ya no la intimidaban. Era como si la valentía adquirida en los ensayos diarios de Sebastián la hubiera transformado en alguien más fuerte, más decidida. La necesidad de demostrarle que estaba dispuesta a desafiar el sistema, a atravesar la barrera invisible que dividía sus vidas, crecía en ella. Subió a la habitación de Sebastián, encontró la puerta entreabierta e ingresó sin dudar. La habitación reflejaba el caos creativo de un joven lleno de talento y frustración. Allí, bajo la luz tenue que se filtraba a través de la ventana, encontró a Sebastián preparándose. Su expresión era una mezcla de nerviosismo y determinación. Verlo así le recordó lo frágil que era la perspectiva que él tenía de la vida. Por un momento, compartieron un silencio cómplice, ambos sintiendo la magnitud de lo que iba a suceder. Mariana, dijo Sebastián, quebrando el silencio, ¿y si no sale bien? Con el corazón acelerado, ella le respondió, no será un fracaso si al menos lo intentas. A veces, el coraje radica en desafiar nuestros propios temores. Esa frase resonó en ella. No solo lo estaba empujando hacia adelante, era un mantra que reclamaba también su propio derecho a soñar. Mientras la noche se acercaba, Mariana ensayó las palabras que diría al público, su mente funcionaba al máximo. Cada posible reacción, cada escenario desconcertante, cernía sombras sobre su resolución. Ella debía estar lista para cualquier eventualidad, no solo por su futuro, sino por el de Sebastián. Esa conexión fue el catalizador que encendió una fogata de valentía en su interior. Cuando finalmente el momento llegó, y los acordes flotaban en el aire como un susurro de esperanza, Mariana se dio cuenta de que no solo estaba a punto de ayudar a Sebastián a liberarse, también se estaba liberando a sí misma. Con cada nota que resonaba en el recinto, su corazón latía con más fuerza. Era como si hubiera traspasado una frontera, una línea invisible que la mantenía cautiva de sus propias limitaciones y temores. Pero la tensión se había acumulado, y sus ojos se encontraron con los de su jefe, cuya figura dominante había llegado para presenciar el evento. Su mirada fría parecía atravesar el aire, haciéndola sentir la presión de lo que implicaba su elección. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría realmente desafiarlo, o estaba a punto de fracasar en su intento por ser algo más? Su decisión se convierte en una brújula que guiaba cada uno de sus pasos. Estaba ante la encrucijada de su vida, y las consecuencias de sus acciones aún permanecían en la penumbra. De pronto, el segundo acto del recital comenzó. Entre las luces intensas y los aplausos, algo en su interior exigía ser liberado. Mariana sabía que el desenlace estaba cerca, y con él la posibilidad de un nuevo comienzo. Iba a ser el momento de la verdad, tanto para Sebastián como para ella, aunque la incertidumbre fuera tan densa como la neblina que envolvía la ciudad. ¿Tendrían ambos el valor necesario para enfrentar lo que se avecinaba? La transformación de Mariana comenzó a gestarse en la penumbra del teatro. Mientras la música llenaba el aire, sentía un torbellino de emociones. Cada acorde vibrante resonaba en su pecho, empujándola a abrazar la responsabilidad que había asumido no solo con Sebastián, sino también consigo misma. La incertidumbre seguía presente, pero en lugar de paralizarla, la empujaba hacia adelante. Era consciente de que, por primera vez, estaba en control de su propio destino. La actuación de Sebastián brillaba con una luz propia, y en esa proyección encontró el coraje que Mariana había despertado en él. El niño rico se había transformado en un artista que desnudaba su alma a través de la música, y ella era testigo de cada nota, de cada emoción cruda que aéreamente se desataba en el escenario. Sin embargo, en su interior, la sombra del juicio la seguía acechando. Aún mantenía el miedo a la crítica, especialmente la de su jefe, que se sentaba a la distancia observando cada movimiento, cada gesto de desvío. Mariana se preguntó si los aplausos alcanzarían para sacudir el escepticismo que siempre había tenido sobre su valía. Quizás, si todo sale bien, podré dejar de ser solo la empleada que cuida la casa, pensó, un hilo de esperanza entrelazándose con el miedo. Esta actuación significaba más que un recital, representaba una confrontación contra las limitaciones que había creído impuestas por su clase social. A medida que la actuación avanzaba, Mariana comenzó a recordar sus propias aspiraciones soñadas en su adolescencia.
Tal vez siempre había tenido talento para la música, pero las circunstancias la habían forzado a archivar esos deseos en alguna parte polvorienta de su mente. ¿Qué sucedería si un día decidiera intentar algo nuevo? ¿Si decidiera permitir que la música fluyera a través de mí? La idea se concretaba, disipando sus dudas. Finalmente, llegó el momento culminante de la actuación. Sebastián finalizó su pieza y una explosión de aplausos irrumpió en el ambiente. Mientras él sonreía, Mariana sintió una oleada de orgullo, como si cada aplauso fuera un ladrillo que comenzaba a construir los cimientos de su propia autoconfianza. Se dio cuenta de que su papel en la vida de Sebastián no solo era un apoyo, era un catalizador para su propio crecimiento. El telón se cerró y el público continuó aplaudiendo, pero toda esa música se tornó un eco lejano en su mente. Mariana no podía quitarse de la cabeza el desafío que representaba su vida. Es mi momento, decidió. La idea de tomar una decisión, de dar ese primer paso hacia el autodescubrimiento, le iluminó la mente. Después de esto, seré más que una empleada, seré protagonista de mi historia, se prometió. Tenía que arriesgarse, y pronto habría que decidir cómo lo haría. De repente, sintió un picor en su boca del estómago, la imagen del jefe cruzando sus manos distantes desde el patio la recordó de golpe de lo que estaba en juego. Era el momento de romper cadenas. Pero el miedo a enfrentar a su jefe, a arriesgarlo todo por un deseo, seguía pinzando en su estómago. La verdad era que, aunque había comenzado a liberarse de sus propias cadenas, la lucha real estaba apenas por comenzar. Con el corazón latiendo, Mariana tomó una profunda respiración. No puedo permitir que mis temores dibujen mi futuro, pensó. Tenía que encontrar las palabras adecuadas para hablarle a su jefe, para hacerle entender que era momento de buscar algo más que una simple rutina. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse y la tensión envolvía el aire, un pensamiento la golpeó: ¿estaré lista para enfrentarlo? Se dirigió hacia la salida, con decisiones que aún pesaban en su mente, preguntándose si realmente tendría el coraje para dar el próximo paso crucial. Era hora de confrontar no solo su destino, sino también a la persona que había cuestionado su valor por tanto tiempo. La sala aún resonaba con sus propios logros. Mariana se quedó inmóvil por un instante, enfrentando la verdad de su impulso. La vida que haría con esos sueños y la necesidad que sentía de dar el siguiente paso era inminente, y el eco de su determinación reverberaba por toda la habitación. ¿Tendría el coraje de ser realmente quien quería ser? Mariana se sintió abrumada por el eco de los aplausos que aún resonaban en su mente mientras abandonaba el teatro. La adrenalina que había acumulado comenzaba a desvanecerse, dejando espacio para una mezcla de nerviosismo y determinación que se enredaban en su estómago. Frente a ella se presentaba una elección crítica, y sabía que debía actuar rápidamente, antes de que el miedo la paralizara nuevamente. Avanzó hacia la entrada del patio donde su jefe aguardaba. Su figura era imponente, con los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre la indiferencia y la curiosidad. Mariana se detuvo, apenas a unos pasos de él, y se sintió pequeña ante la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Pero esa sensación de insignificancia también la infundió de un tipo de coraje que había dormido demasiado tiempo en su interior. Al final del día, soy más que su empleada, pensó, mirando a su jefe directamente a los ojos. No tengo que definir mi valor por lo que él opina. Fue en ese instante que comprendió que había llegado el momento de plantear su transformación, de arriesgarse a ser vista como algo más que un simple rostro en la casa. Apenas respiró antes de hablar. Las palabras que había ensayado en su mente durante meses emergieron con claridad. ¿Podemos hablar? Su voz, aunque temblorosa, resonó con una firmeza que sorprendió incluso a Mariana. Su jefe levantó una ceja, visiblemente sorprendido por su atrevimiento. Él asintió, y juntos se dirigieron a un rincón menos concurrido del patio. El silencio envolvía el lugar, mientras ella trataba de organizar sus pensamientos, buscando la manera de expresar sus inquietudes sin que su justificada angustia la dominara. Las horas de preparación mental comenzaron a jugar a su favor. Mariana recordó cada momento de la actuación de Sebastián, sintiendo en su pecho cómo la valentía del joven artista parecía ahora fluir a través de ella. Lo que hemos vivido hoy me hizo reflexionar sobre mis propias aspiraciones, empezó, manteniendo la mirada fija en él. Quiero explorar mis talentos, no solo como alguien que sirve, sino como una persona que también tiene sueños. Su jefe la observó con una mezcla de sorpresa y escepticismo, un destello de incomprensión cruzando su rostro. ¿Qué quieres decir con eso?
Estás aquí para trabajar, no para soñar, replicó, con una voz que rebosaba autoridad y algo de desprecio. Mariana sintió que una ola de angustia la invadía, pero en lugar de dejarse arrastrar por ella, hizo un esfuerzo consciente por mantenerse firme. Sé que mi posición no me da el espacio que deseo, pero permitir que mi música muera dentro de mí sería un error. No quiero ser solo la empleada que cuida la casa. Estoy lista para dar pasos hacia algo más significativo. La expresión de su jefe cambió levemente, como si comenzara a ver en ella algo más que el rol que siempre había desempeñado. Pero la incertidumbre permanecía. Mariana supo que debía arriesgarse aún más. Agradezco las oportunidades que he tenido, pero necesito su apoyo para encontrar mi propia voz. No puedo luchar contra mis deseos por otros. Mientras sus palabras fluyeron, sintió que estaba en un punto sin retorno. Luchar por su valor, por ese deseo ardiente de ser más, demandaba de ella un coraje que nunca había creído poseer. Sin embargo, en ese desafío interno, había hallado una lección esencial: el crecimiento siempre conlleva incertidumbre. La incredulidad en los ojos de su jefe comenzaba a desvanecerse, pero Mariana no podía confiarse. Con cada segundo que pasaba, sabía que cada palabra también podría ser un motivo para que la descalificaran. Pero más importante que su reacción, era la verdad que emanaba de su ser. Sin embargo, antes de que su jefe pudiera responder, se escuchó un murmullo atronador a lo lejos. La multitud que se dispersaba había comenzado a comentar sobre algo sorprendente. Mariana se volvió y vio a Sebastián, quien había vuelto a acercarse, esta vez enrollando su guitarra, una sonrisa despreocupada y triunfante en su rostro. ¿Qué pasó aquí?, preguntó el joven, interrumpiendo el frágil momento entre Mariana y su jefe. Con su corta intervención, la tensión que había comenzado a aflorar en la conversación se desvaneció, dejando un espacio incierto, pero cargado de posibilidades. Mariana se sintió en una encrucijada. Había comenzado a abrir la puerta a su futuro, pero la conversación aún no había terminado. Podría continuar lo que había comenzado, o la inesperada llegada de Sebastián desdibujaría el coraje que había sacado a la luz. La incertidumbre se transformó en resistencia. Era el momento de reafirmar sus deseos, sin importar el contexto. Aún hay mucho que decir, pensó, mientras dos caminos se dibujaban ante ella. Mariana inhaló profundamente, sintiendo como el aire fresco del patio la llenaba de energía. La complicidad de Sebastián en el momento la animaba a seguir adelante. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era por miedo, era una mezcla de emoción y determinación. En lugar de permitir que la llegada del joven interrumpiera su lucha, decidió que ese sería el momento de concretar un cambio radical en su vida. Por favor, Sebastián, un momento, pidió, sin apartar la vista de su jefe. Sebastián, intrigado, se quedó en silencio, observando cómo la tensión se mantenía entre los tres. Mariana sintió que su voz, aún temblorosa, empezaba a adquirir un tono más seguro. Esto es importante. Necesito que escuchen lo que tengo que decir. Su jefe arqueó una ceja, notablemente desconcertado, mientras que Sebastián cruzaba los brazos, manifestando curiosidad. Era un instante decisivo, ella sabía que su destino podía cambiarse, pero requería valentía. Desde que llegué aquí, he trabajado para el bienestar de la casa, empezó, retomando la senda que había dejado poco antes. Sin embargo, he comenzado a darme cuenta de que el tiempo que dedico a otros no puede seguir siendo a expensas de mis propios sueños. Quiero seguir mis pasiones, especialmente la música. Mi talento puede ser útil, pero necesito el espacio y la confianza para desarrollarlo. El silencio se hizo aún más palpable después de sus palabras. Ella lo había dicho, su voz resonó con la verdad que había guardado por tanto tiempo. Su jefe la estudió con una mirada que parecía intentar desglosar cada palabra, mientras Sebastián mantenía la expresión seria, consciente del desafío de la situación. Te conozco desde hace años, Mariana, no eres una artista, replicó finalmente su jefe, tratando de desestimar su declaración. Sin embargo, en su tono ya se percibía una fluctuación, aunque intentaba mantener la autoridad, comenzaba a dudar. Tu lugar aquí es ser asistente. No puedes simplemente decidir ser lo que desees. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo, decidí mirar hacia lo que quiero ser. Las palabras brotaron de Mariana con una fuerza renovada. Aquel momento se sentía como una catarsis. Decidió que no retrocedería, que cada instante que se había sentido atrapada se transformaría en un impulso hacia su verdadera identidad. He pasado demasiado tiempo silenciada, y hoy no volveré a permitirlo.
La reacción de su jefe fue momentáneamente inesperada, su semblante se tornó difícil de leer, como si un mar de dudas le nublara el juicio. Mariana se mostró abierta, con la mirada fija en sus ojos. Sebastián, testigo de la escena, sintió que la atmósfera se electrificaba. La resolución emanante de Mariana inspiró en él una chispa de admiración. Tal vez tu jefe no entienda tu pasión, pero hay algo en ti que necesita ser escuchado. La música, puede que sea justo lo que necesitas para celebrar tu esencia. Sin esperar respuesta, Sebastián dio un paso hacia ella. Quizás pueda ayudarte, tengo algunos contactos que podrían ser de utilidad. Mariana giró la cabeza para mirar a Sebastián, su oferta siempre había estado implícita, pero hoy, en este cruce de caminos, parecía una invitación real a un nuevo futuro en el mundo artístico. Todo comenzaba a cobrar sentido, sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, su jefe intervino, interrumpiendo la corriente de confianza que comenzaba a fluir entre ellos. No estoy aquí para fomentar fantasías. Lo que quieres no es un lujo que puedas simplemente tomar, Mariana. Necesitas entender las consecuencias de... No puedes decidir por mí, gritó Mariana, sintiendo que la injusticia de su posición la encendía. Mis decisiones son solamente mías. El aire cambió dramáticamente, cargado de tensión. Cada uno comenzaba a asumir sus roles en este conflicto, su jefe intentaba reafirmar el control, mientras que Mariana se daba cuenta de que esa lucha era más que solemnidad. Era un acto de autocrecimiento, el camino hacia la verdad que había decidido confrontar parecía tan claro. Como el cielo despejado. ¿Podría realmente liberarse? La pregunta resonaba en su mente mientras se preparaba para lo que vendría. La imperiosa necesidad de definir su camino propio se tornaba en una lucha más intensa, pero Mariana estaba decidida a no dar un paso atrás. Pero antes de que pudiera consolidar su resolución final, la mirada de su jefe cambió abruptamente, como si una idea asombrosa hubiera cruzado su mente y su boca se abrió en un comentario inesperado. Quizás, no está todo perdido, dijo lentamente, sus palabras colisionando con el entorno y dejando a Mariana en un estado de alerta absoluta. ¿Se avecinaba una puerta abierta o una salida más complicada? La tensión palpable aumentó, dejando el futuro de Mariana colgando por un delgado hilo. El silencio que siguió a las palabras de su jefe fue ensordecedor. Mariana sintió como el corazón le latía en las sienes mientras sus pensamientos se agolpaban en su mente. La incertidumbre frente a esa pequeña rendija que parecía abrirse la llenó de anticipación, pero también de miedo. ¿Qué significaba realmente esa insinuación? La última cosa que quería era aferrarse a esperanzas que tal vez jamás se materializarían. ¿A qué te refieres?, preguntó, y a pesar de sus nervios, logró que la pregunta sonara firme. Tanto Sebastián como su jefe parecieron sentir la carga emocional de la pregunta. Su jefe, en lugar de recurrir a la descalificación, se quedó sentado en su silla, evaluando su respuesta. Podrías conseguir más tiempo para tus proyectos musicales, tal vez, una especie de permiso por un tiempo, si demuestras tu compromiso con el trabajo aquí. Las palabras de su jefe eran un baile entre la timidez y el miedo a la rebelión. Aquello era un cambio, una negociación que nunca había imaginado que pudiera ocurrir. ¿Y cuál sería el costo? Mariana no se dejaría llevar por un espejismo. Luchaba por permanecer firme en su búsqueda de autenticidad, y no permitiría que un acuerdo desigual le retrajera en su camino hacia el desarrollo personal. Lo habitual. Deberías lograr resultados y cumplir con las expectativas, su jefe respondió, casi despectivamente, pero sin la convicción que exhibiera antes. Mientras tanto, Sebastián la observaba con atención, consciente de que esa conversación podría marcar un punto crucial en su vida. La intersección entre su sueño y el trabajo que había estado realizando se tornaba más que una simple decisión, se estaba transformando en un camino de autodefinición. Mariana sintió una oleada de determinación. Era el momento perfecto para alinear sus necesidades con las expectativas del entorno que la rodeaba. Si acepto esta oferta, lo haré bajo mis términos. Su voz era un hilo de acero a medida que hablaba, tomando la delantera en la negociación. Puedo priorizar mi tiempo aquí, pero igualmente dedicarme a la música. Deberé tener el espacio necesario para poder ensayar y formarme como artista. Su jefe se quedó quieto, pero Mariana vio como una chispa de interés brilló en sus ojos. Tal vez, en lo oculto de su ser, había un reconocimiento de que los sueños podrían coexistir con las realidades laborales. Está bien, pero esta no será una tarea sencilla. Te daré una oportunidad de demostrarlo, pero solo por un tiempo limitado.
Es suficiente, dijo ella, sintiendo como la adrenalina corría por sus venas. La batalla no se había ganado, pero había dado los primeros pasos en la dirección correcta. El asombro de Sebastián y la resistencia de su jefe se mezclaban, permitiéndole a Mariana vislumbrar que su vida podría resolverse en múltiples dimensiones al mismo tiempo. Así que es un comienzo, murmuró Sebastián, cruzando la mirada con ella. Siempre y cuando no pierdas de vista quién eres realmente. La música es parte de ti. Mariana sintió una cálida oleada de reconocimiento ante las palabras de Sebastián, como si su apoyo le ofreciera un abrigo en una tormenta emocional. Tenía razón, no podía darse el lujo de rendirse a las expectativas de otros. Era el momento de empezar a construir su propia realidad, donde su pasión no sería solo un susurro, sino el claro eco de su existencia. La decisión tomada le ofrecía un respiro, pero también la presión de rendir cuentas. Mientras se marchaban, Mariana comenzó a esbozar un plan en su mente, organizando las horas que iba a dedicar a sus ensayos, las canciones que quería componer y la manera en la que podría explorar su creatividad sin sacrificar su trabajo. Sin embargo, un nudo se formó en su estómago ante la previsión de que las cosas no serían sencillas. ¿Sería capaz de rendir en ambas áreas sin perderse en el camino? Las próximas semanas parecían un campo minado de posibles fracasos y descubrimientos. Mientras caminaba hacia su auto, sintió que la presión se unía a su voluntad. Podría convertir esta oportunidad en un trampolín hacia un futuro que siempre había anhelado, o terminaría atrapada en una nueva tiranía. De algún lugar profundo dentro de ella emergió una voz sabia que gritaba que debía seguir adelante a pesar del miedo. Pero antes de poder afianzar su convicción, su teléfono vibró en el bolsillo, revelando un mensaje de Sebastián. Hemos hablado de tus sueños. Pero, ¿cuál es el plan de acción? ¿Te gustaría discutirlo esta noche? La pregunta resonó en su mente como un eco de posibilidades. ¿Estaba lista realmente para trazar su camino hacia el futuro, o nuevamente se dejaría llevar por las dudas? La incertidumbre envolvió sus pensamientos mientras emprendía el camino hacia su próximo desafío. El atardecer pintaba el cielo de un suave tono naranja cuando Mariana llegó a casa. La tarde anhelante la había llevado a una agridulce mezcla de ansiedad y resolución. Mientras estaba en la cocina, preparándose un café, se dio cuenta de que debía clarificar su enfoque. Con el mensaje de Sebastián aún latiendo en su mente, se sentó, bolígrafo y cuaderno en mano, dispuesta a trazar un plan. Las primeras líneas que escribió fueron sobre su papel en la empresa. Establecer las expectativas. Exceder los resultados. El establecimiento de metas en su trabajo era esencial, pero también lo era el compromiso con su música. Sin embargo, se percató de que el primer paso sería definir cómo podría equilibrar ambas pasiones. Sabía que la falta de organización podría llevarla a un abismo de frustración, y se negó a permitírselo. Mariana delineó un cronograma semanal, distribuyendo su tiempo entre el trabajo y los ensayos. Debería ser rigurosa, si no limitaba sus distracciones y priorizaba su tiempo, corría el riesgo de caer en la trampa de la mediocridad. Se dio cuenta rápidamente de que, en su trabajo, había subestimado la carga que había asumido. Las horas de dedicación requeridas eran más intensas de lo que había anticipado. Pero eso no la detendría. No era la primera vez que enfrentaba un desafío, y esta vez su enfoque era hacia el crecimiento personal, no solo profesional. Un rayo de claridad también le atravesó la mente, no iba a ser una artista común y corriente. Quería desarrollar su propio estilo, uno que reflejara su esencia auténtica. Así que comenzó a anotar ideas para letras de canciones. Un verso aquí, un boceto musical allí. Su creatividad comenzaba a fluir, y cada palabra escrita le daba más energía, recordándole por qué había comenzado a perseguir el arte en primer lugar. Sin embargo, la ilusión de control que había construido comenzó a desvanecerse cuando revisó las tareas pendientes para el trabajo. La posibilidad de que su jefe exigiera más de ella era real y estaba presente en cada email y cada reunión. Con cada nuevo proyecto que le encomendaban, sentía que se le escurría entre los dedos el esquema que había establecido. A las pocas semanas, la presión acumulada se hizo evidente. Las reuniones se alargaban y los proyectos tomaban más tiempo del previsto. La música, que al principio parecía ser su salvación, comenzaba a convertirse en una carga porque los espacios para ensayar se acortaban y la creatividad se marchaba a pasos agigantados. A menudo, se olvidaba de sus letras, sus sueños se tornaban en un eco lejano. Para intensificar la situación, Sebastián se convirtió en un recordatorio constante de sus ambiciones. Aunque proponía soluciones y se ofrecía a ayudar, Mariana sentía que su propia autocrítica era su peor enemiga.
Había momentos en los que dividía su atención, perdiéndose en relaciones interpersonales superficiales, lo que la dejaba más exhausta y desmotivada. Una noche, mientras revisaba su cuaderno, un brote de clara frustración emergió de su interior. ¿Qué estaba haciendo realmente? Esta no era la vida que había planeado vivir, y la música se había disipado en la distancia. De repente, se ofreció a sí misma una revelación crucial. Necesito ser mi propia vicepresidenta y no dejar que el miedo me paralice, murmuró para sí misma. Con una pulsada conexión a su teléfono, decidió que tomaría la iniciativa de hablar abiertamente con su jefe. Demandaba su autonomía, reclamando su espacio para la música y abogando por un equilibrio que consideraba esencial para su bienestar. Tenía que ser realista, no podía dejar que las habilidades que tanto había cultivado como artista se marchitaran. Mientras la seguridad invadía su ser, también lo hacía el frío temor de la confrontación. Se dio cuenta de que no solo se jugaba su futuro, sino también su valor personal. La mañana siguiente, se preparó mentalmente para dar ese paso audaz. Al salir de casa, su teléfono vibró de nuevo. Había un mensaje de Sebastián, listo para mostrarnos de qué estás hecha. No tengo dudas de que serás brillante. Mariana sintió un impulso renovado. Había llegado el momento de enfrentar no solo las expectativas externas, sino también sus propias limitaciones. Con cada paso hacia la oficina, en su mente una pregunta se formó, resonando cada vez con más fuerza: ¿qué pasaría si finalmente se atrevía a quitarse las cadenas del miedo y tomaba las riendas de su vida? La adrenalina crecía a medida que se acercaba a la puerta de la única vida que conocía. Pero, ¿sería capaz de atravesar esa puerta sin mirar atrás? La tensión de esta nueva etapa la mantenía en vilo, y la incertidumbre le ofrecía un camino lleno de posibilidades. Mariana se adentró en la oficina con una mezcla de abrumadora determinación y palpitante nerviosismo. Cada paso resonaba en su mente como un tambor, marcando el ritmo de su transformación. Sabía que tenía que hablar con su jefe, pero al mismo tiempo, lo que realmente afrontaba era la voz interna que le decía que no era lo suficientemente capaz. Esa misma voz había sido su compañera durante años, dictando los límites de su potencial. Cuando llegó a su escritorio, la imagen de su jefe apareció en su mente como una sombra. Era un hombre estratégico, siempre en busca de resultados óptimos, y en ocasiones, su visión era tan amplia que Mariana a menudo se sentía como un mero peón en un gigantesco tablero de ajedrez. Sin embargo, había llegado el momento de dejar de interpretar un papel secundario. La mañana transcurrió entre tareas monótonas y complejas interacciones con compañeros de trabajo, en las cuales su mente se desviaba constantemente hacia la conversación que debía tener. La idea de ser proactiva la atormentaba y, al mismo tiempo, la emocionaba. Era ese mismo dilema el que había desatado su deseo de equilibrar la música y el trabajo. Cuando finalmente se armó de valor y se dirigió a la oficina de su jefe, el corazón le latía con fuerza. La mano que alzaba la puerta temblaba ligeramente, mostrándole que, a pesar de todo, el miedo la acechaba. Sin embargo, la imagen de su creatividad desvaneciéndose le dio el empujón necesario. Con una respiración profunda, cruzó el umbral. ¿Puedo hablar un momento?, preguntó, sintiendo que cada palabra era un acto de rebeldía. Su jefe la miró, frunciendo el ceño en un gesto que reflejaba curiosidad y escepticismo. Claro, Mariana. ¿Qué sucede? Las palabras comenzaron a fluir como un torrente, mezcladas con la fluidez de su pasión por la música y la frustración acumulada en su trabajo. Explicó su deseo de mantener un equilibrio entre sus responsabilidades laborales y su carrera artística. Sin embargo, a medida que su discurso se desarrollaba, se dio cuenta de que no solo se trataba de un deseo, sino de una necesidad esencial para su salud mental. Su jefe, después de unos momentos de silencio, tomó una profunda respiración. A medida que respondía, Mariana sintió que cada palabra pronunciada era crucial. Entiendo tus aspiraciones, pero aquí las demandas son altas. Necesitamos resultados, dijo. En ese instante, la incertidumbre creció en ella, pero decidió que no podía dar un paso atrás. Estoy dispuesta a trabajar más para conseguir esos resultados, pero necesito tiempo para dedicarme a mi música. Un equilibrio puede ser beneficioso para ambas partes, replicó, sintiendo cómo la adrenalina la nutría. Por un breve momento, se creyó capaz de conseguirlo. Después de un tenso intercambio, su jefe accedió a discutir un horario más flexible, brindándole a Mariana la oportunidad de explorar su pasión. Al salir de su oficina, la sensación de alivio fue casi abrumadora. Había defendido su espacio, aunque el eco de la incertidumbre y el miedo aún resonaban en su mente.
Al regresar a su escritorio, sintió un cambio en su actitud. La música, que tan a menudo había sido un mero murmullo, comenzó a cobrar vida nuevamente. Se preguntó cómo podría utilizar ese impulso para avanzar en su carrera musical e imponer su estilo único. Las ideas empezaron a fluir, y Mariana imaginó un nuevo camino, uno que uniría su vida laboral con su verdadera pasión. No obstante, la sombra de la ambición todavía alimentaba un destello de ansiedad en su interior. ¿Cómo enfrentaría las expectativas de su jefe mientras cultivaba su arte? ¿Sería capaz de gestionar el tiempo de forma efectiva y no volver a caer en la trampa del descuido personal? Ya había tomado un riesgo significativo, pero aún quedaba un obstáculo, la autoexigencia. En los días siguientes, Mariana cultivó una nueva estrategia. Comenzó a trabajar en la creación de una canción que encapsulara su viaje personal. Sin embargo, a medida que las notas y letras comenzaban a formarse, una inquietante duda se asentó en su mente. ¿Y si la música no es suficiente? ¿Qué pasaría si, al final, no logro ser la artista que siempre quise ser? Esa pregunta la llevaría a buscar algo más. Algo que la empujara a romper los límites de su propia percepción. Mientras se sumergía en la creación de su canción, Mariana se dio cuenta de que podría haber más en su historia de lo que alguna vez imaginó. El momento de la verdad se acercaba. ¿Conseguirá convertirse en la artista que anhela ser sin sacrificar su responsabilidad profesional? Con cada acorde, la trama se entrelazaba más, llevándola a una revelación que podría cambiar todo. Mientras esa idea florecía, su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de Sebastián apareció en su pantalla: estoy ansioso por escuchar tu nueva música. ¿Has pensado en compartirla en un evento? La emoción y el pánico se entrelazaron en ella. Todo estaba a punto de despegar. La inquietud recorrió el cuerpo de Mariana a medida que contemplaba el mensaje de Sebastián. Era un empujón que resbalaba entre la ansiedad y el deseo vehemente. Ella siempre había anhelado la validación de su arte, pero la perspectiva de mostrarlo ante otros la llenaba de dudas. ¿Qué si no les gusta? ¿Y si mi música no es lo que esperan? La voz crítica resonaba nuevamente, buscando desestabilizar la pequeña confianza que había cultivado. A medida que los días avanzaban, Mariana se sumergió en la creación de su canción. Fue un proceso en el que se enfrentó a cada duda y cada inseguridad, pero al mismo tiempo, descubrió una fuerza interior que nunca había reconocido. Con cada nota, cada estrofa, empezó a sentir que se despojaba de las cadenas que había forjado a lo largo de los años. Su escritura se convirtió en un espejo de su viaje personal, una forma de narrar su lucha, su deseo de equilibrio y la necesidad de validarse como artista. Fue un fin de semana largo cuando, después de varias noches de insomnio, logró finalizar la composición. La canción, titulada Hasta el último acorde, resonaba con una sinceridad que la emocionaba. No era solo una recopilación de melodías, era una declaración de intenciones. Mariana había canalizado sus ansiedades y esperanzas en esa pieza, y ello la llenaba de orgullo, pero el pánico no se disipó. Aunque había avanzado hacia la materialización de su arte, la pregunta persistía: ¿estás lista para el escenario? ¿Qué les dirás cuando te pregunten quién eres realmente? Se dio cuenta de que había una lección importante por aprender: la autenticidad es el primer paso hacia el éxito, y no contiene garantías. Con todo en mente, decidió establecer un pequeño plan que le permitiría medir su progreso sin dejar de lado sus responsabilidades laborales. Sería fundamental crear un calendario en el que delimitaría tiempo tanto para el trabajo como para su música. Tantas veces se había sumergido tan profundamente en el trabajo que había olvidado lo esencial: la vida es un equilibrio y no un sacrificio. A diario, se hizo un compromiso personal para dedicar al menos una hora al día a su música. Durante ese tiempo, se desconectaría de todas las distracciones, concentrándose en su arte y en su desarrollo. Sabía que iba a ser un desafío, especialmente al principio, pero esa decisión era necesaria si quería romper el círculo vicioso de la insatisfacción. A medida que implementaba su plan, comenzó a notar un cambio. Su enfoque en el trabajo también mejoró, encontró nuevas formas de abordar las tareas y a menudo llevaba las ideas creativas que brotaban de su pasión musical al entorno laboral. Poco a poco, su jefe empezó a notar su efervescencia, no solo en la creatividad, sino en su enfoque hacia los proyectos. El día del evento propuesto por Sebastián se aproximaba, y Mariana intentaba mantener la calma, sumergiéndose en su rutina diaria de trabajo y música. Sabía que, independientemente de la reacción del público, su crecimiento personal ya era una victoria. Cada acorde la acercaba más a quien realmente quería ser. Sin embargo, antes de que el evento se llevara a cabo, Mariana recibió otra noticia que le heló la sangre.
Un correo de su jefe la convocaba a una reunión urgente. La pregunta que le dio vueltas fue incesante: ¿estará relacionado con mi rendimiento o, peor aún, con mis nuevas aspiraciones? Cuando llegó el día de la reunión, el ritmo de su corazón retumbaba en sus oídos. Mientras se sentaba frente a su jefe, sintió que todo el sudor y la incertidumbre acumulados la llevaban a una encrucijada decisiva. Debía estar lista para lo que fuera que viniera. Mariana, hemos notado un cambio en tu rendimiento, comenzó su jefe, y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse, dejándola al borde de una revelación que podría transformar su vida por completo, llevándola a cuestionar si había realmente encontrado su camino o si aún estaba luchando con demonios internos. Mientras el sonido de la voz de su jefe se desvanecía en él, aire cargado de tensión, Mariana supo que el siguiente paso determinaría el rumbo de su verdadera historia. Mariana entró en la sala de reuniones con una mezcla de ansiedad y determinación palpitando en su pecho. Cada latido se sentía como un recordatorio de todo lo que había luchado por alcanzar y el deseo de no retroceder. Su jefe, con su mirada inquisitiva, comenzó a hablar, y en ese momento, Mariana decidió que no dejaría que sus temores la controlaran. Mariana, hemos notado un cambio en tu rendimiento, comenzó él, y el eco de esas palabras resonó en su mente. Sabía que este instante podría definir su futuro. Pero, en lugar de dejarse llevar por la presión, decidió aprovechar esta oportunidad para reafirmar su valor. Gracias, me alegra saberlo, respondió con una firmeza renovada que la sorprendió incluso a sí misma. Durante los últimos meses, he trabajado arduamente para equilibrar mis responsabilidades aquí, pero también me he comprometido con mis aspiraciones personales. Estoy lista para asumir nuevos retos y crecer aún más. Las palabras fluyeron de sus labios, cada una construyendo un puente hacia la autenticidad que había anhelado durante tanto tiempo. Su jefe levantó una ceja, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y desaprobación. Pero Mariana sintió que había cruzado un umbral, ya no estaba a la merced de los demás. ¿Significa esto que estarás priorizando tus proyectos musicales sobre el trabajo?, él preguntó, su voz tensa y evaluadora. No, no es así, respondió Mariana rápidamente. Lo que quiero decir es que necesito una mayor flexibilidad para nutrir mis talentos. Creo que al permitir que mi creatividad fluya, puedo contribuir aún más al equipo. Juntos, podríamos alcanzar resultados excepcionales. La tensión en la sala era palpable. Pudo ver cómo su jefe sopesaba sus palabras, considerando la audacia de su propuesta. Aquella era la primera vez que Mariana se sentía como una colaboradora y no solo como una subordinada, y eso le infundió valor. Quizás deberías considerar un proyecto que combine tus dos pasiones, sugirió su jefe lentamente. Si podemos establecer un balance, no veré problema en ofrecerte un horario más flexible, pero necesito garantizar resultados claros. Mariana sintió un torrente de esperanza. Eso era más de lo que imaginaba. Estoy dispuesta a demostrarlo y usar mi música como una fuente de inspiración para innovar en el trabajo. Me gustaría plantear ideas que puedan unir ambas áreas. El silencio se apoderó de la sala mientras su jefe ponderaba su respuesta. Finalmente, asintió, concediéndole la oportunidad que había deseado. Está bien, te daré una oportunidad. Pero cumplir con mis expectativas será crucial. Con una mezcla de gratitud y una renovada sensación de propósito, Mariana salió de la reunión sabiendo que había tomado el control de su destino. Teniendo en cuenta las decisiones recientes, su vida profesional y personal empezaba a entrelazarse en maneras que nunca hubiera imaginado. La noche del evento llegó y el escenario se iluminó como un lienzo en blanco, invitándola a pintar su historia. Sebastián estaba allí, sonriendo con complicidad, y su presencia la llenó de confianza. Cuando subió al escenario, la energía del público la envolvió, y mientras comenzaba a tocar hasta el último acorde, cada nota resonaba con sinceridad y autenticidad, reflejando su viaje y sus luchas. En ese momento, Mariana comprendió que no solo estaba compartiendo su música, estaba compartiendo su historia, la historia de una mujer que había conquistado sus dedos de inseguridad y había encontrado su voz. El aplauso de la audiencia resonaba en su pecho como una melódica afirmación de que había dado un paso monumental hacia su realización personal. La conexión que sintió con el público cuando terminó su actuación no era solo una validación a su arte, era un recordatorio de que la auténtica expresión puede convertirse en un poderoso catalizador de cambio. Al final de la noche, al mirar a Sebastián, vio en sus ojos el reflejo de su propia transformación. Había aprendido que el miedo no es un freno, sino un impulso para emprender el camino de la búsqueda personal.
Mariana había logrado lo que una vez consideró una utopía, equilibrar su vida laboral y su pasión por la música, revelando así su verdadero yo al mundo. Hoy, era más que una empleada, era una artista en plena realización. Había descubierto su valor y su propósito. Así que, ahora les pido, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer posible que más historias como esta lleguen a sus corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y comparten instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y no esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.